capítulo 6. Segunda de Samuel, capítulo 6. Primera de Samuel 6, y vamos a estar hablando del rey David. Segunda de Samuel, capítulo 6. Y vamos al versículo 16. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Dice: metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y David sacrificó holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de gozarse, de danzar en la presencia del Señor, dice que empezó a bendecir al pueblo en el nombre del Señor, y les repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así como a hombres y como a mujeres, a cada uno un pedazo de carne, un pan y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Y mire lo que dice aquí: volviendo luego David para bendecir su casa. David, después de que se gozó en la presencia del Señor, se gozó por lo que estaba aconteciendo, esa bendición tan hermosa que él estaba experimentando, lo primerito que hizo fue ir a llevar la bendición a su casa. Y miren que David tenía un montón de problemas en su casa, pero no se detenía de orar por su familia, porque eso es lo que su presencia causa en nosotros, que aunque veamos casos perdidos, en esos momentos de esa llenura, tú sabes que el Señor todavía va a trabajar y está trabajando en aquello. Entonces David dijo: yo no paro aquí, yo me voy y bendigo a mi casa. Porque la presencia del Señor era tipificada en el arca del pacto. ¿Cuántos de ustedes han escuchado del arca del pacto? El arca del pacto, cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto y que ya estaban en camino, el Señor le dijo a Moisés que preparara esa arca, que era como una caja que tenía varias cosas simbólicas adentro, como los panes que los sacerdotes ofrecían en ofrenda al Señor. Ahí había una vara que floreció, allí había unos querubines que cubrían esa arca, y esa arca les representaba su presencia. Entonces, cada que ellos iban a la guerra, ellos llevaban el arca, porque era recordarse que esa era la presencia del Señor y que los iba a guiar en ese camino y que les iba a dar grande victoria. Grande victoria se iban a tener cuando ellos se sentían con la presencia del Señor a su lado. Entonces, esas grandes victorias eran una de las que David también
buscaba para su familia. La historia de David está tan interesante y tan profunda, muchísimo que aprender, pero nos enseña de que muchas veces nuestros errores, nuestras decisiones, pues aunque el Señor nos ayuda y nos saca del apuro, hay muchas consecuencias que nos toca pagar, ¿verdad? Y eso no es que porque el Señor ya no nos quiso o que ya no nos va a poner atención porque estamos todavía pagando esa consecuencia. Pero en el caso de David cometió un grave error, y fue cuando vio a Betsabé y la trajo para él, sabiendo que ella tenía esposo, y era uno de sus mejores soldados, se llamaba Urías. Entonces, no obstante de que trajo a la muchacha, también pues lo manda matar para que no estorbara. Entonces el Señor se le revela y le dice: David, pues yo te perdono, pero va a haber consecuencias. Y esas consecuencias es que su familia tenía grandes situaciones que arreglar. Tenía una hija, tenía 2 hijos, los primeros. Y la historia está bien complicada porque primeramente esa mujer que él vio y que deseó, Betsabé, salió embarazada, y ese baby, ese niño, lo perdió. Y miren, nos muestra un corazón de David, como dice el Señor, un corazón conforme al corazón de Dios, porque David sufrió por haber perdido ese bebé. Cosa que tal vez no sucedería en estos tiempos, y más cuando todavía no nace el bebé. Pero ese fue el primer dolor de su corazón que le tocó pasar después de ese error. Enseguida, sus hijos, cuando ya estaban grandes, uno se llamaba Absalón, otro se llamaba Amnón, y su hija, ¿cómo se llamaba su hija? Siempre cambio nombres, así que no quiero cambiar estos nombres. Su hija Tamar. Entonces, su hijo Amnón viola a su hermana, o sea, a su hermana Tamar. Y entonces, su otro hermano, Absalón, no soportó tal cosa y premeditó el matar a su hermano en venganza. Esos otros de las situaciones que le tocó vivir. Enseguida Absalón se levanta en contra de su propio padre para quitarle el reino, sabiendo que ya el Señor estaba predicho que él sería el rey de Israel. Y su hijo Absalón le pelea el reino, y un día pues lo matan. Y cuando le dicen al rey David que habían matado a su hijo, era su ovejita negra, porque dice la palabra que cómo lo lloró a grito abierto, diciendo: mi Absalón, mi Absalón. Pero ya él sabía que eran parte de los problemas que su casa vivía. Y lo que a mí me goza de mirar en esta escritura que les comparto, que usted la va a leer en su casa para que se la coma más tranquilamente, es que la adoración al Señor, nuestra comunión con Él, no depende si andamos desproblemados o emproblemados. Amén. Porque los problemas siempre están de una manera u otra. Pero eso no detenía a Absalón, a David. Y a nosotros muchas veces nos pasa que cuando sentimos que Dios no nos está contestando, no está respondiendo, como que uno se resiente con el Señor. Como, ¿qué pasó, Señor? No estás contestando. Pero miren el ejemplo que David nos da de que él alababa al Señor con todas sus fuerzas.
con toda su humildad. Allí no había corona que lo hiciera no despeinarse, no arrugarse, sino que él, como el Espíritu lo movía a adorar al Señor, así él alababa. Así adoraba al Señor. Entonces, esas eran parte de los problemas que le tocaba pasar, pero ahora lo que quiero yo enfocarme es en su presencia, es en la presencia del Señor. Porque cuando nosotros experimentamos la presencia del Señor, cualquier situación que sea, se disipa. Cuando uno se arrodilla y recibe la bendición del Señor, créeme, tú te levantas y tú caminas y no hay nada que te estorbe. Los gigantes que tapaban el camino de que tú vas, cuando tú recibes y experimentas esa presencia, te sientes un gigante. Miras hacia hasta abajo porque dices, ¿dónde está lo que me estorbaba? Eso causa la presencia del Señor. Y el Señor muchas veces les decía que su presencia siempre iba a estar ahí mientras nosotros siguiéramos caminando hacia adelante. Y en el libro de Éxodo, capítulo 33, verso 14, el Señor le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Descanso del corazón, descanso del alma, descanso de nuestra mente. Porque sabemos muchos que las luchas más grandes son aquí. Pero en la presencia del Señor, todo eso se disipa. Todo eso se disipa. Y no importa, aún si seguimos leyendo, quería yo que usted siguiera leyendo, pero se lo voy a leer. Dice la palabra que después de que él adoró, no solamente se quedó ahí, sino que fue y bendijo al pueblo. A todos les regaló su bolsita del patugó para que cada quien se fuera a su casa. Y entonces él no se quedó ahí. Dijo, yo también voy a ir a bendecir mi casa. Y se va bien contento, diciendo, Señor, ahorita es cuando voy a agarrar a mi hijo Absalón y en el nombre tuyo, que se le quite toda rebeldía. Ahorita voy a agarrar a Tamar y en el nombre tuyo también, que se le quite lo amargado por lo que le pasó. Y luego dice, y también a Amnón en el nombre tuyo, Señor, que se le quite lo mal pensado. Y empieza a él pensar cómo iba a bendecir la familia. Y es que la bendición, hermanos, es tan... Por eso es que nos dicen que ahora como cristianos nosotros no debemos declarar palabras negativas contra nadie. Porque nuestra lengua, nuestras palabras tienen poder en el Señor. Así que no importa si te hacen al revés, tú tienes la autoridad para decir, Señor, en el nombre de Jesús, lo bendigo. ¿Por qué la bendición del Señor no es solamente de Él a nosotros, sino que también nosotros declaramos bendición? Así que cuando usted experimente la presencia del Señor, saque su lista que trae, así que parece pergamino, y en el nombre de Jesús, usted declare la palabra, declare la victoria. ¿Y saben por qué? Porque en lo espiritual las cosas se están venciendo. Las victorias se están ganando. Y aunque no lo vemos, pero lo sentimos. Y aun cuando no lo sentimos, tenemos que seguir en esa fe de que sabemos que Él está ahí, que Él está aquí. Pero muchas veces no todo es bonito. Él tan feliz que iba, y allá estaba alguien haciéndole así, que llegue. Y no llegaba. Pero cuando llegó, lo recibe su Hani. Fíjese, ¿cuánto tiempo estaba su Hani, Mical, viéndolo por la ventana, que estaba él allá gozándose y dándole gloria a Dios? Y en vez de ella decir, voy a ir a meterme a esa presencia de Dios, estaba acá bien enojada esperándolo para regañarlo. Hermanas, ¿usted ha regañado a su Hani?
Sí, los han regañado, ¿cómo que no? Hermanos, si Mical hubiera usado mis palabras, le hubiera dicho a Arturito, ¿ya quedaste contento? ¡Qué corriente! De veras te pasas. ¡Qué naco! Esa palabra es segurita. ¡Qué naco, de veras! Pues Mical así le dijo también. Ahora sí quedaste bien. El rey corriente, danzando en medio de la gente corriente y naca. ¿Usted cree que solamente eso pasó o seguirían diciendo? Pero si Davidito era tranquilito, que no decía nada, él se quedó calladito y se fue para afuera. Pero si era como Mical, no se hubiera dejado. Hermanos, da risa meditar en esto, pero siendo bien sinceras, hermanas, muchas veces así cargábamos a nuestros Hans. Y yo se lo digo de veras con todo mi corazón. Cuando nos casamos con Arturo, él ya era cristiano, yo no. Yo apenas acepté a Cristo y a los dillitas me agarró. No me dio chance de madurar en el Señor. Hermanos, cuando él sentía la presencia del Señor y lloraba, yo ni venía a la iglesia porque me dejaba. O sea, si no estaba lista, ok, yo ya me voy, bye. Se iba y me dejaba. Y yo esperaba que cuando regresara, iba a regresar lleno de paz y de bendición para toda la casa. Y sí, hermanos, en serio, sí quería llegar a que la casa temblara de la bendición que había recibido de aquí. Y yo nomás buscaba una ocasión para decirle, eres un candil de la calle, de oscuridad de tu casa. Así que ni vengas, es más, ni los abraces. ¿Para qué? Ese es el testimonio que me das. Hermanos, yo le digo a Arturito, yo sé que comparto y que a veces vacilamos, pero él sabe que es en paz y en armonía. Pero él me dice, Jani, es para testimonio. Y es que es verdad. Muchas veces no contamos lo que en verdad es, pero no necesitamos hablar de 20 años atrás. Tenemos que tener cuidado que en este tiempo, hermanas, no nos salga lo Mical. Porque tal vez no sea a esa magnitud, pero a veces, si sentimos la presencia del Señor, tenemos dos maneras de actuar. O te callas y aguantas y dice, como dice Tizón, mejor me agarro una piedra y me pego en el hocico. Pero no dices nada, te quedas calladito, o sea, así. O creemos que ya tenemos el cielo ganado y quieres corregir a medio mundo. Hermano, la presencia del Señor es para reconocer qué tan necesitados estamos y valorar su grandeza, porque dice en el Salmo, déjame leerlo. Lo voy a leer porque quiero usar escrituras para que así... La escritura dice que en la abundancia de las palabras, Salmo 119, 31, dice, en la abundancia de la palabra se aclara nuestro corazón. Entonces vamos a usar palabra y vamos a ir al Salmo 16, versículo 2, dice, tú eres mi Señor y no hay para mí bien fuera de ti. Cuando experimentamos esa bendición del Señor,
En vez de sentir que queremos corregir a medio mundo, valorar cuán hermosa es su presencia, cuán hermoso es su salvación en nuestra vida. Y mejor, viva la paz. Yo le doy gracias al Señor porque sí, así como me miran, Dios me ha cambiado, hermanos, pero de verdad, también era peleonerita. Cuando estábamos recién casados, creo que yo era la que más peleaba. Arturo, así como lo ven, bien enojón y todo eso, pero se calma rápido. Pero uno de mujeres, un poquito más de toda la semana. Sí. Pero ya en el Señor, pues aunque sea nomás una tarde, pero hermanos, eso hace la presencia del Señor. Nos ayuda a madurar, a crecer, a cambiar. No solamente esperar de los demás que hagan el cambio, sino nosotros mismos también hacerlo. Y mire que Mical le reclama y lo había despreciado en su corazón. Nosotros vamos muy adelante, porque ella no era solamente la enfadada de que lo vio todo el día y que no le hizo caso. Era que despreciaba las cosas del Señor. Porque viéndolo, sabiendo que adoraban al Dios de Israel, ella tenía una actitud no de un ratito, de siempre. Porque la palabra dice que ella amaba a David. Pero las escrituras nos enseñan que tuvo desprecio hacia las cosas del Señor. Y porque David amaba al Señor, entonces también tenía esa actitud con él. Así que bendito el Señor que a nosotros ya Cristo nos ha cambiado, su presencia nos ha ayudado. Pero cada día tenemos que estar dispuestos a ir aprendiendo. Y yo ahora ya soy una ovejita diferente. Ahora sí podemos decir, el Señor cambia. Pero imagínense, yo me caso con él a ciegas. Dije, no, pues es una criaturita del Señor, que tiene fe. Así que, ¿qué más puedo pedir? Pero créame que se necesita muchísimo de la comunión con el Señor para que el Señor haga lo que tiene que hacer. Y aquellas veces que prefería huir de la situación, yo decía, Señor, ¿qué tal que tú vienes esta noche? Y yo que ya tengo como un mes que no le hablo. Y hubo un día donde bajé también mi orgullo, porque le digo, era cosa también. Y le digo, Jale, te perdono por todo. Y todavía me pregunta, ¿qué hice? Si yo no hice nada. Más me enojaba, pero entonces sí decía, Señor, pues no me quiero quedar si tú vienes esta noche. Y de esa manera fuimos creciendo en el Señor. Y ahora con libertad podemos, cuando vamos a predicar, cuando compartimos aquí, podemos contar que de verdad el Señor cambia nuestro corazón. Que en verdad el Señor está para bendecirnos. Y que en su presencia hay cambio para nosotros. Para valorarnos unos a los otros en el Señor. Que no nos veamos los defectillos unos a los otros, que esto, que el otro, sino más bien aprender a mirarnos como el Señor nos mira. Porque Él nos mira desde su perspectiva. Y su perspectiva es amor, a través de su Hijo Jesucristo. Así que ahora no es una presencia de una arca simbólica. Ahora tenemos lo más grande, que es su Espíritu Santo dentro de nosotros. Es la presencia del Dios Todopoderoso aquí y ahora y con cada uno de nosotros individualmente. Porque no es que esté acá y que esa presencia
sino cada uno de ustedes y yo. Su presencia está individualmente con nosotros. Como Dios omnipotente está en todo lugar, pero su presencia contigo está para bendición, como tu amigo, como tu ayudador, como tu proveedor, como tu Señor, como tu Dios. Amén. Amén. Así que gloria al Señor por eso, porque no hay nada que nos pueda amargar y que nos pueda detener de darle todo el honor al Señor. Amén. Así que cuando David está escuchando a Mical diciéndole lo corriente que era, y más porque no traía su corona de rey, David le dice: pues sábetelo bien, que mismo Jehová al que yo estoy adorando es el que le quitó la corona a tu padre y a su familia para dármela a mí. Así que me haré más vil por causa de él. Amén. Aleluya. Amén. Así que no importa lo que tenga yo que actuar o soportar, lo haré por la grandeza del Señor en mi vida. Amén. Por su bendición. Amén. Amén. Amén, amén. Y ella le dijo: te mirabas tan corriente y tan naco bailando en medio de las criadas. ¿Qué van a decir mis amistades? Y le dice: pues sábete bien que aun cuando hubieran dado corriente, las criadas me siguen respetándome porque sigo siendo su rey. Pero de ti, alabe o no alabe el Señor, siempre estás en ese modo. Así que mejor sigo adorando al Señor, porque Él es el que me ha dado todo en mi vida. Amén. Y de esa manera, pues esa situación se calmó. Le recordó que es el Señor el que hace todas las cosas. Amén. Y entonces, miren, ahí voy con los consejos del rey. Porque después de que él mostraba su gratitud, mostraba su corazón sencillo y humilde al Señor, cuando él ya era mayor, cuando ya Dios le había dado paz en medio de todos sus enemigos, antes de morir, habla con su hijo Salomón. Salomón hizo la diferencia en medio de sus otros hermanos, que ya les mencioné. Salomón, hijo de Betsabé, la misma mujer por quien él le había tocado sufrir, había tenido ese hijo que se iba a sentar en su trono. Y le da muchos consejos, pero hoy te quiero resaltar 3 consejos que le dio a su hijo Salomón. Y esos 3 consejos para ti, varón, siguen siendo oro molido. Aún para nosotros de mujeres, porque como hijos de Dios ya no hay mujer o hay hombres, sino que todos somos seguidores del Señor y somos sus hijos. Y vamos a ir al libro de Reyes, capítulo 2, segunda de Reyes 2. Aquí está. Perdón, es primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 2. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón, su hijo, diciéndole: yo sigo el camino que todos siguen, o sea, me voy a ir, pero tú esfuérzate y sé hombrecito. Ser hombre no
de género solamente, sino sé hombre por esforzado, por valiente, para sacar adelante a tu familia, para sacar adelante a los tuyos y para no detenerte aún las situaciones que tengas que vivir. Sé varonil, párate derechito y sigue bendiciendo tu casa. Sigue bendiciendo tu casa. No importa cómo esté volteada de pies a cabeza, pero sé hombrecito y sé fuerte para seguir declarando la bendición. Porque la bendición del Señor, como te dije hace rato, tiene poder en tus labios. Así que, varón de Dios, este consejo es para todos nosotros. Esfuérzate y sé hombre. Y luego viene el segundo consejo y le dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos. En otras palabras, sé fiel cumplidor de su palabra. Sé fiel cumplidor de la palabra del Señor. No solamente leerla y olvidarla, sino ponerla en práctica cada día de tu vida. Y dice la palabra en el Salmo 103, Salmo 103, dice así. Esta escritura llena mi corazón, porque nosotros como cabezas de las familias, es una gran promesa de que dice: mire lo que dice, mas en el 17, versículo 17, la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de sus hijos, sobre de los que guardan su palabra y se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Que se acuerdan, que lo toman en cuenta todos los días para cumplir su palabra. Dice que su justicia será para los hijos de nuestros hijos, de los que guardan su palabra y se acuerdan. O sea, que no ignoran la palabra del Señor, sino que la meditan para que su vida viva alineada a ella. Ese es el segundo consejo que le da David a su hijo Salomón. Y ya voy con el último, que es la tercer consejo, y le dice: confía en las promesas de Dios siempre, siempre, siempre. Dice: para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino andando delante de mí, de verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás faltará varón en el trono. Parafraseándolo diríamos: jamás tus generaciones habrá alguien fuera de mi palabra. O sea, de que Él se encargaría, como dice en el libro de Isaías, que dice que Él trabaja y trabajará en el corazón de los nuestros. Cambiará sus corazones de piedra por corazones de carne.
Solamente confiemos en sus promesas. Así que esos 3 consejos, hermano, llévatelos en tu corazón en esta noche. Compórtate y párate firme. Sé fiel a su palabra y confía en sus promesas. Y es que cuando nosotros nos encargamos de poner eso en práctica, el Señor nos ayuda a vencer cualquier cosa. Y su presencia nunca menguará en nuestra vida, sino que dice su palabra que siempre Él nos dará descanso, que siempre estará allí. Pero es que a veces es tan difícil en el momento donde te sientes atribulado creerlo. Pero bendito el Señor por su Espíritu Santo, que trabaja dentro de nuestro corazón, que está allí para recordarte y para no dejarte llevar por la corriente, sino para que tú puedas poner en práctica de pararte fuerte y seguir bendiciendo tu familia. Seguir declarando la bendición por la presencia bendita del Señor. Así que, hermano, ponte de pie.